Bueno, me gustaría comenzar la sesión de esta noche leyendo lo que el apóstol Juan escribió en 1 de Juan, capítulo 4, comenzando en el verso 7. Él dice las siguientes palabras: amados, refiriéndose a aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, creyentes, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama verdaderamente ha nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y les voy a invitar que subrayen esa frase. Es muy importante para la discusión de esta noche. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito o único Hijo al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y en Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su único Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Subrayen esa frase de nuevo. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto, y este mandamiento tenemos de Él. El que ama a Dios, también ame a su hermano. Un poderoso segmento de la palabra donde el apóstol Juan está dando un tratamiento de lo que es el amor, las implicaciones del amor, y nos está diciendo en dos versos en específicos, en el verso 8, pero también en el verso 16, que Dios es amor, no que simplemente Dios ame, sino que Dios es naturalmente, ontológicamente, su naturaleza es amor. Y en estos dos versículos y a través de este pasaje, Juan nos habla del atributo más conocido por el mundo y por la iglesia, y a la misma vez el atributo menos comprendido y más distorsionado por el mundo y por la iglesia. Estamos hablando del atributo del amor de Dios. Si usted le pregunta a cualquier persona, puede salir a la calle, en su trabajo, en la escuela, en la universidad o quizás con sus familiares, si usted le pregunta cómo es Dios, y podemos estar seguros que su respuesta dice algo semejante a lo siguiente: Dios es amor. Escuche las palabras de el pastor David Platt. Si le pidieras al cristiano promedio, sentado en un servicio de adoración el domingo por la mañana, que resuma el mensaje del cristianismo, lo más probable es que escuches algo similar a las siguientes palabras. El mensaje del cristianismo es que Dios es amor.
Escucha las palabras del teólogo británico J.I. Packer. Él dice, Dios es amor, no es la verdad completa acerca de Dios en lo que respecta a la Biblia, pero Dios es amor, aparenta ser la verdad completa de la mayoría de los cristianos. El amor de Dios es uno de los atributos más complicados de Dios, pero nosotros lo hemos reducido a algo sumamente simplista, puesto que el cristiano promedio nunca ha escuchado las palabras que vamos a estar comunicando en las próximas 2 sesiones. Pero es necesario que nosotros revelemos lo que está incorrecto en nuestra noción de este atributo para poder así nosotros rectificarlo. En otras palabras, nosotros necesitamos deconstruir nuestro entendimiento del amor de Dios para poder así construir un entendimiento bíblico y correcto. ¿Cómo debemos abordar este tema, hermanos? Es uno de los atributos más complicados de Dios y es necesario que vayamos lento para poder así entenderlo de manera comprensiva. Me gustaría abordar este tema desde 2 perspectivas. Primera, de una manera definitoria y luego de una manera teológica. En esta sesión vamos a estar hablando del amor y del amor de Dios desde una perspectiva definitoria, o sea, desde una definición amplia y comprensiva. Y en la próxima sesión estaremos hablando del amor de Dios teológicamente. Y esta es la pregunta, ¿por qué debemos comenzar a hablar acerca del amor y del amor de Dios de una manera definitoria antes de que hablemos de ella de una manera teológica? La razón por la cual debemos hacerlo, hermanos, es porque todos nosotros, desde que éramos pequeños, hemos sido expuestos a información. Esta información ha venido de nuestros padres, ¿no? De nuestros amigos, de los maestros en las escuelas, desde los medios de comunicación, la sociedad, la cultura. Y esa información ha provisto el lente que ha sido necesario para nosotros poder interpretar la vida que nos rodea. Eso es lo que se llama una cosmovisión. Desde pequeño se nos ha enseñado un sinnúmero de cosas que nos ayuda a nosotros a poder entender la vida que nos rodea. Y una de las cosas que se nos ha sido enseñada desde pequeño es acerca del amor y del amor de Dios. Y la pregunta que todos nos tenemos que hacer, no importando la edad que tengamos, es la siguiente. ¿Fue esta información correcta? Todos nosotros tenemos presuposiciones. Todos nosotros tenemos ideas acerca de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Y todas esas conclusiones que nosotros llegamos están basadas en información que se nos fue provista. Pero la pregunta que todos nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Fue esa información correcta? Y es aquí donde entramos en un tema que es sumamente importante. Lo que se conoce como una crisis de fe o una crisis de creencia. Una crisis de creencia o una crisis de fe surge cuando nueva información desafía el conocimiento previo que teníamos de algún tópico. Y nosotros enfrentamos una crisis de fe o una crisis de creencia cuando esta nueva información nos obliga a dudar de lo que habíamos dado por hecho. ¿Alguna vez se han enfrentado a cosas similares? Que usted ha creído algo toda su vida, luego escucha algo que desafía lo que usted creía acerca de Dios o acerca de un sinnúmero de tópicos. Y mi propósito en esta sesión es poder revelar de dónde viene tu comprensión acerca del amor y acerca del amor de Dios para que usted lo identifique. Usted nunca va a poder, nosotros nunca vamos a poder cambiar algo que desconocemos. Es necesario que entendamos lo que es incorrecto para poder así entonces construir algo que es bíblico. Y con respecto al amor de Dios, todos nosotros hemos asumido
que nuestra comprensión del amor de Dios es correcto? Y esta es la pregunta. ¿Es nuestro entendimiento del amor de Dios bíblico o cultural? ¿O una mezcla de las dos? Eso es lo que vamos a estar viendo en esta sesión. ¿Qué es el amor? Es una pregunta que suena sumamente simple, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es el amor. Me gustaría definirlo desde una perspectiva secular y académica. Así es como la cultura, como nuestra sociedad ha definido lo que el amor es. Escuche bien, ¿qué es el amor? De acuerdo al mundo, de acuerdo a la cultura y a la sociedad, el amor es un afecto profundamente tierno y apasionado por otra persona. El amor es un afecto profundamente tierno y apasionado por otra persona. El amor es un sentimiento de cálido apego personal. El amor es un sentimiento de cálido apego personal o un profundo afecto hacia alguien. Otra definición es que el amor es pasión o deseo sexual. Otra definición es que el amor es tener un fuerte gusto por o disfrutar mucho de alguien. Y si se fijan, no sé si han podido identificar el denominador común de estas definiciones. Hay un denominador común en todas estas definiciones culturales acerca del amor, y es que el amor, de acuerdo a nuestra cultura, está regida por las emociones. El amor, de acuerdo al mundo, está basado en las emociones. Son los sentimientos y las emociones las que gobiernan nuestra definición de el amor. Nuestra cultura define el amor como un sentimiento, se basa en emociones, se basa en sentimientos. Por lo tanto, cuando las emociones y cuando los sentimientos estén ausentes, entonces el amor va a estar ausente. Cuando las emociones y los sentimientos mengüen, entonces el amor va a ¿qué? Va a menguar. ¿Por qué? Porque el amor está apegado y depende de las emociones y de los sentimientos. El problema de esta definición cultural y académica del amor es que carece de la verdad. Porque aunque emociones y sentimientos estén envueltos en el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Y ese es el punto de diferencia entre el verdadero significado del amor y de la manera que el mundo define el amor. Y quiero darle unos ejemplos prácticos de cómo todos nosotros hemos sido influenciados por esta definición cultural del amor. Apliquemos este concepto al matrimonio. Cuando dos personas se gustan mucho y deciden juntarse, lo hacen primordialmente porque están enamorados. O como se le llama en inglés, they fell in love. Una traducción literal de esa frase es que ellos cayeron en el amor. De acuerdo a la cultura, el amor es un accidente emocional y nosotros somos simplemente las víctimas del amor. Es algo que no podemos controlar. Cuando el amor, de acuerdo a la cultura, llega, nosotros somos simplemente víctimas, somos recipientes de un oleaje sentimental y emocional que llamamos amor. Por lo tanto, cuando estas mismas personas deciden separarse y no estar juntas, lo hacen primordialmente porque ya no se aman. Y la razón por la cual ya no se aman es porque esos sentimientos y emociones que los unieron al principio menguaron. Que esas emociones y sentimientos que ellos experimentaron al principio
ya no están presentes con la misma frecuencia. Por lo tanto, como la definición cultural del amor está arraigado a nuestras emociones y a nuestros sentimientos, cuando las emociones y los sentimientos no estén, eso significa que el amor se fue. Pero apliquemos esta definición cultural a nuestras relaciones horizontales. De la manera en que usted se relaciona con otras personas. Cuando alguien reprende a otra persona, usualmente basado en la cultura, usted está exhibiendo falta de amor. Porque el confrontar a una persona, de acuerdo a la cultura, puede herir sus sentimientos. Y aunque los sentimientos no tengan sentimientos, tu ego se hiere. Cuando alguien no está de acuerdo con otra persona y postula su posición, se le puede acusar a que usted no está exhibiendo o que usted está exhibiendo falta de amor, porque si realmente lo amas, no contradecirías su posición. ¿Estuvieras de acuerdo? Muchos creen que el conflicto o cualquier tipo de conflicto interpersonal es falta de amor porque se le enseña a los niños desde pequeño a que ellos deben ser agradables o como se le llama en inglés, nice. Y es por eso que cualquier tipo de conflicto se interpreta como falta de amor, porque si realmente usted ama a una persona, usted nunca va a estar en conflicto con esa persona. ¿Entienden cómo es que la cultura ha definido lo que el amor es? ¿Cuál es el problema con nuestra comprensión del amor? Que de acuerdo al mundo, hermanos, y si todos hemos nacido en este mundo y todos fuimos criados en este mundo, el problema es que nosotros, de acuerdo al mundo, hemos definido el amor particularmente por las emociones, por la atracción, por los sentimientos y por la ausencia de conflicto. Usted ama a una persona cuando usted es atraído por esa persona, cuando hay muchos sentimientos y emociones positivas hacia esa persona y cuando hay una ausencia de conflicto. Digo todas estas cosas porque quizás están pensando, ¿y qué tiene que ver esto con Dios? Hermanos, todo. ¿Qué tiene que ver lo que hemos discutido del amor con Dios? Todo. Y la razón por la cual todo esto tiene que ver con Dios es porque esto ha sido la influencia primordial que ha formado nuestra percepción de cómo Dios ama. La definición cultural del amor ha sido la influencia primordial que ha formado nuestra visión del amor de Dios. Lo que hemos hecho es que hemos trasladado la definición cultural de amor al amor de Dios. Y nosotros hemos pensado que Dios ama de la manera que la cultura ha definido lo que es el amar. Por tanto, el amor de Dios es guiado por atracción, el amor de Dios es guiado por sentimientos de apego, el amor de Dios es guiado por emociones mutantes y el amor de Dios es guiado por la ausencia de conflicto. Hermanos, y eso es lo que se nos ha enseñado desde pequeños y eso es lo que sus hijos han creído y si somos sinceros, eso es lo que usted cree hoy en día. Un Dios que ama incondicionalmente a todos, que anhela que le prestes atención, que siempre está buscando que tú le prestes atención, que siempre está buscando de que tú lo ames, que se entristece si tú lo ignoras. Esa es la percepción que todos tenemos del amor de Dios y sin darnos cuenta, esa es la definición cultural y secular y pagana de lo que es amor. Pero hay otra influencia, hermanos, que ha influenciado de la manera en que nosotros vemos el amor de Dios. Y el nombre que les voy a decir o dar, ustedes nunca lo han escuchado. Y se conoce como el marcionismo. La segunda influencia
que ha formado nuestra cosmovisión acerca del amor de Dios se conoce como el marcionismo. Y el marcionismo proviene de un teólogo importante de la iglesia primitiva que se llamaba Marción de Sinope. Y este hombre vivió desde los años 80 hasta el 160 después de Cristo. Y él comenzó a enseñar ciertas enseñanzas teológicas que produjeron bastante confusión. Así que la iglesia determinó excomulgarlo de la iglesia. Marción se muda a Roma y comenzó a enseñar una teología que se llama un Dios mejor. ¿Qué hizo Marción? Marción postuló que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios airado. Y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios amoroso. Por lo tanto, él sacó todo pasaje relacionado a la ira de Dios. Él solamente incluyó un evangelio y 10 epístolas de Pablo y creó su propio canon o su propia Biblia. Bajo la premisa de que un Dios de amor no puede ser un Dios de ira. Y el Dios que presenta la Biblia hebrea es un Dios inconsistente. Por lo tanto, toda referencia a la ira de Dios fue entonces borrada de su Biblia. ¿Han escuchado algo similar en tiempos modernos? De que hay una distinción entre el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De que Dios no es un Dios de ira, que Dios es un Dios simplemente de amor. Y esto es un Dios mejor. Uno de los padres de la iglesia, Tertuliano, dijo lo siguiente acerca de Marción. Qué distorsionador de la verdad es tal Dios. Qué mentiroso con su propia decisión. Temeroso de condenar lo que realmente condena. Temeroso de odiar lo que no ama. Permitiendo que se haga lo que él no permite. Prefiriendo señalar lo que le gusta en lugar de examinarlo profundamente. Ustedes nunca han escuchado a varias figuras cristianas que son bastante famosas que dicen que nosotros debemos ser conocidos por aquellas cosas que estamos a favor y no en contra. Esto resultará en una bondad imaginaria, un fantasma de disciplina, superficial en el deber, descuidado en el pecado. Escuchen, pecadores, y vosotros que aún no habéis llegado a esto, escuchad que podéis llegar a tal paso, se ha descubierto un Dios mejor, que nunca ofende y nunca se ofende, nunca se enoja, nunca inflige castigo, que nunca ha preparado ni nunca creó el fuego en el infierno, ni tampoco el crujir de dientes en las tinieblas. Es simplemente agradable. De hecho, Él prohíbe toda delincuencia solamente de palabras. Él está en ti si estás dispuesto a rendirle homenaje. Y tan satisfechos están los marcionistas con tales pretensiones que no temen en absoluto a su Dios. La influencia de Marción, hermanos, en la teología actual es el concepto de un Dios mejor. Si ustedes han escuchado que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia y un Dios perdonador, solamente estás escuchando a Marción. Si ustedes han escuchado que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, estás escuchando a Marción. El problema con esto, hermanos, es que la mayoría de los creyentes hoy en día son marcionistas sin darse cuenta. El problema es que la mayoría de los creyentes en tiempos modernos son marcionistas practicantes, aunque nunca han escuchado el nombre de Marción. Si usted le pregunta a cualquier creyente, descríbeme a Dios, y si lo único que ellos dicen es que Dios es un Dios de amor, gracia y misericordia, ellos han sido influenciados por Marción sin saberlo. Son marcionistas practicantes. Pero hermanos,
Nuestra concepción del amor de Dios no ha sido solamente influenciado por la definición cultural del amor, no ha sido solamente influenciado por el marcionismo, pero también ha sido influenciado por lo que se conoce como el humanismo. Sumamente importante. El humanismo. ¿Qué es el humanismo, hermanos? Durante el siglo XVIII se surgió un movimiento en Europa llamado el periodo de la Ilustración. No sé si lo han escuchado. Pero durante el periodo de la Ilustración hubo un renacer intelectual donde el hombre y la mente humana tomó prominencia en vez de Dios. Entonces el hombre comenzó a confiar en el intelecto humano y a no confiar en lo que es divino. Así que hubo un intercambio. El hombre entonces se convirtió en el que establece las normas y Dios entonces, su palabra, se convirtió en algo que nadie puede creer y confiar. Y todo esto fue liderado por la filosofía llamada humanismo. Y el humanismo lo que hizo fue que creó una fuerte reacción en contra de Dios, en contra del pecado, en contra de las Escrituras. Y la gente comenzó entonces a desconfiar de lo que estaba en las Escrituras, comenzaron a desconfiar de la palabra de Dios y comenzaron entonces a confiar y poner su confianza en su intelecto. Este movimiento llegó a los Estados Unidos y comenzó a permearse y a penetrar en las iglesias. Y hubo entonces un intercambio donde los pastores y los predicadores, en vez de predicar lo que estaban predicando antes, que eran predicaciones relacionadas a la santidad, a la justicia de Dios, y comenzaron entonces a enfocarse en el amor de Dios. Y desde ese entonces, todas las predicaciones giraban en torno al amor de Dios. Las predicaciones, los pastores y la congregación rechazaron firmemente todo mensaje que tuviera que ver con la santidad de Dios y comenzaron solamente a abrazar el amor de Dios. Y como la teología que llegó a Sudamérica fue exportada principalmente de los Estados Unidos, no solamente eso afectó a los Estados Unidos, pero también comenzó a afectar los púlpitos en Sudamérica. Y hoy en día ese es el mismo concepto que tanto los americanos y los hispanos creen. Es un Dios que cuando se describe principalmente basado en su amor y nada más. ¿Cuáles han sido los resultados, hermanos, de estas tres influencias? Presten mucha atención. Del marcionismo extraímos a un Dios que nunca se ofende, a un Dios que nunca se enoja, a un Dios que nunca inflige castigo, a un Dios que no ha preparado el fuego en el infierno, a un Dios que no ha preparado el crujir de dientes, a un Dios que es exclusivamente amoroso. Eso que se predica hoy en día salió directamente del marcionismo y eso ha influenciado de la manera en que nosotros entendemos el amor de Dios. Del humanismo extraímos a un Dios que no está molesto con los humanos, porque el humano no necesita ser castigado, sino reformado. El problema principal del ser humano no es su pecado, sino la sociedad. Por lo tanto, el ser humano necesita ayuda. Hermanos, y de la definición cultural del amor, extraímos a un Dios con un afecto hacia el hombre impulsado por sus emociones. Con una ternura profunda, con un sentimiento cálido por el ser humano, que anhela la atención del hombre, que se lastima con mucha facilidad y que se entristece si lo ignoras. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado y quizás han repetido las siguientes palabras? No hagas eso porque Dios se entristece.
sin saberlo, hermanos, todo eso y todas esas frases han sido condicionadas por el marcionismo, por el humanismo y por la definición cultural del amor. ¿Cuáles son las implicaciones de esto, hermano? ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Eso no es solamente idolatría, porque ese Dios no es el Dios de la Biblia, pero hemos estado vendiendo a un Dios que te afirma sin importar de la manera en que vivas. ¿Cuál es la implicación y el resultado principal de esta definición del amor de Dios? Es que Dios te afirmará no importando cómo tú vivas. Ustedes nunca han escuchado, y estoy seguro que lo han escuchado, un sinnúmero de cantantes que viven unas vidas completamente paganas. Y cuando les dan un premio, lo primero que hacen es darle gracias a Dios. Ustedes nunca han escuchado cuando una persona famosa muere y en el funeral la gente dice, espero que esté bailando con los ángeles en el cielo. Ustedes nunca han escuchado personas que presuponen que van a ir al cielo cuando mueran. Hermanos, el mundo piensa que cuando muera va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque desde el púlpito se le ha vendido una idea al mundo de que Dios no está molesto. No sé si lo han visto, pero hay un sinnúmero de iglesias modernas que ponen en sus letreros para que la gente lo vea cuando están manejando, cosas como Dios no está molesto contigo. ¿Qué es eso? Marcionismo, humanismo. Cuando usted escucha a pastores, predicadores, diciéndole a los inconversos que Dios no está molesto contigo, lo que están comunicando es una versión y una visión pagana del amor de Dios. La razón por la cual, escuchen bien hermanos, la razón por la cual la gente, y quizás algunos de ustedes, cuando hemos discutido acerca de la santidad de Dios y de la justicia de Dios y de la ira de Dios, la razón por la cual esas cosas te hacen sentir tan incómodos es porque tu definición del amor de Dios ha sido una definición completamente pagana y no bíblica. Porque hemos pensado que Dios ama de la manera que el mundo quiere que Él ame. Y todos nosotros hemos sido víctimas de eso, hermano. No estoy diciendo esto para que se sienta mal, estoy diciendo esto para que identifiques el por qué te sentiste tan raro cuando hablamos de la ira de Dios y de la justicia de Dios. Los creyentes en el tiempo de Pablo no tenían problemas con esto. Pero nosotros hemos sido tan acondicionados a creer una mentira que cuando escuchamos la verdad no sabemos cómo interpretarla. Hay muchos niños en este salón y yo estoy seguro de que si usted le da dulces a sus niños por una semana y luego le tratas de dar un brócoli, ¿qué van a hacer? Lo van a rechazar. ¿Por qué? Porque no sabe bueno. Pero es saludable. No sabe bueno. Aunque hay algunos de ustedes que les gusta el brócoli, pero a los niños no les gusta el brócoli, les gusta el dulce. Es lo mismo con la palabra de Dios. Hemos estado consumiendo dulce por tantos años que cuando se nos da lo que realmente necesitamos, no sabemos cómo interpretarlo. Y nuestra reacción visceral, nuestra reacción primordial es ¿qué? Es rechazarlo. Porque no concuerda con lo que se nos ha enseñado desde pequeños. Y si podemos definir lo que ha sucedido, hermanos, es que hemos convertido a Dios y hemos reducido a Dios a un mero reflejo de nosotros mismos. Y hemos hecho esto, hermanos, porque se nos hace más fácil relacionarnos a un Dios que es como nosotros. Y ya hemos dicho y hemos explicado esto. Dios es Dios. Y si podemos ser más específicos, lo que ha sucedido en el mundo y en la iglesia también, hermanos, es que hemos purgado a Dios de todo aquello
que nos hace sentir incómodos. Por lo tanto, hermanos, si usted le pregunta a cualquier persona, si Dios lo ama, la mayoría va a decir que sí. Si esa es la presuposición de que todo el mundo sabe que Dios le ama, tal y como eres, ¿para qué entonces debo arrepentirme? Es por eso que cuando solamente escuchan las buenas noticias, reaccionan de manera indiferente. Porque ¿para qué yo me tengo que arrepentir si Dios me ama tal y como soy? Yo me amo a mí mismo y Dios me ama tal y como soy. ¿Por qué tengo que arrepentirme si cuando muera voy a ir al cielo? La razón por la cual reaccionan de manera indiferente es porque le hemos estado vendiendo a un Dios que no existe. La mayoría de las personas no tienen problemas con el amor de Dios basado en esa definición cultural, pero la mayoría de los creyentes y aún no cristianos tienen problemas con su santidad, su justicia y su ira. Estamos aterrizando el avión, pero escuchen las palabras del pastor y teólogo Martin Lloyd-Jones. Mira lo que él dijo, y esto es sumamente importante, quiero que escuchen esto. Él dijo, ha habido un aumento en la objeción a la idea de la ira de Dios y la causa de la objeción ha sido el sentimiento de que la idea de la ira no concuerda ni es consistente con nuestra idea del amor de Dios. No es que ellos nieguen la idea de que Dios sea un Dios de ira, pero no pueden reconciliarlo con que Dios es amor. Otros van más allá y niegan la idea de la ira por completo y dicen que hablar de la ira de Dios es tergiversar su carácter. Tales personas han reducido todos los atributos de Dios a un atributo principal y ese es el amor de Dios. Nunca mencionan sus otros atributos, tales como su justicia, su santidad y su ira. Todas las ideas que son asociadas con tales atributos son desagradables para ellos, como la equidad, el juicio y el castigo. Una pregunta para ustedes. Cuando escucharon que Dios castiga, ¿cómo se sintieron? Cuando escucharon que Dios es un Dios que castiga, ¿cómo se sintieron? Ellos enfatizan el amor de Dios de tal manera como para dar la impresión de que el Nuevo Testamento simplemente dice que Dios es amor, ignorando que también dice que Dios es luz, que no hay tinieblas en Él. Otros toman la posición de decir que cualquiera que sea la verdad sobre este asunto de la ira de Dios, es evidentemente imprudente predicarlo y enseñarlo. ¿Sabe cuándo él escribió esto, hermanos? 6 décadas atrás. Estamos hablando de alguien casi 40 años atrás que ya había identificado lo que estamos viviendo hoy. Ese ha sido el patrón de nuestra humanidad por mucho tiempo. Ahora, ¿cómo entonces podemos discernir la iglesia en relación al amor de Dios? ¿Cómo es que la iglesia ve el amor de Dios? ¿Cómo es que la iglesia enseña el amor de Dios? En el 1993 la Universidad de Princeton escribió un libro titulado Todo está perdonado. El mensaje secular en el protestantismo estadounidense. ¿Qué título, no? El mensaje secular del protestantismo estadounidense. Y como parte de su investigación, la autora Marshall Whitten comenzó a ir a un sinnúmero de iglesias de las denominaciones más populares aquí en los Estados Unidos, incluyendo los bautistas del sur, presbiterianos, un montón de denominaciones. Y lo que ella fue a hacer fue observar y escuchar los sermones. Y fue un proyecto de investigación de años. Ella fue iglesia tras iglesia, y ella quería investigar lo que los predicadores estaban enseñando en relación
a la justicia de Dios, santidad de Dios y el amor de Dios. Ella se dio cuenta que había una tendencia, que había un patrón. Y durante todos esos años de investigación, ella solamente escuchó 2 sermones que hablaron acerca de la justicia de Dios. Y aún esos 2 sermones no hablaron de la justicia de Dios directamente. Pero lo que sí ella encontró fue lo siguiente. Muchos sermones describen a Dios o a un Dios cuyo comportamiento es regular, predecible, que es retratado hacia la congregación en términos de la consistencia de su comportamiento a la conformidad de sus acciones con el amor. Que todo lo que Dios hace, que todo lo que Dios maquina, que todas las cosas que Dios hace y dice, encuentran su fin en un solo atributo, y este es el amor. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, no solamente en las iglesias estadounidenses, pero también en las iglesias hispanas. La comprensión del mundo del amor de Dios es casi idéntico a la comprensión de la iglesia del amor de Dios. Un Dios que nunca se enoja, un Dios que nunca inflige castigo, un Dios que no ha preparado fuego en el infierno, ni crujir de dientes, un Dios que es exclusivamente amoroso y agradable. Un Dios, hermanos, que no está molesto con los humanos, porque los humanos no necesitan ser castigados, sino reformados. Un Dios con un afecto especial hacia el hombre, impulsado por emociones humanas, que son fluctuantes, que mutan, que cambian. Un Dios que ama al hombre de tal manera que Él anhela la atención del hombre, se lastima con mucha facilidad y se entristece si no le hacen caso. Esta es la percepción de Dios de muchos. Pero hermanos, esta percepción del amor de Dios no solo es errónea, pero también es demoníaca. Y la razón por la cual es demoníaca es porque esta percepción del amor de Dios te permite vivir de la manera que tú deseas. Y esa es la estrategia de Satanás. Si Satanás puede lograr que distorsionemos el amor de Dios, entonces Satanás logrará que distorsionemos su santidad, su justicia y su ira. Es el atributo más conocido, menos entendido y más distorsionado de todos los atributos de Dios. Y a veces me pregunto, ¿no crees que Satanás está detrás de eso? Si Él nos logra convencer de que Dios nos ama tal y como somos, que no exige nada de nosotros, entonces eso nos permitirá vivir vidas como nosotros las queramos. Y eso es exactamente lo que Satanás ha logrado. Y eso es lo que Satanás tiene en mente. ¿Qué es el amor de Dios, hermanos? ¿Qué es el amor de Dios? El amor de Dios es algo sumamente complicado y es por eso que vamos a dedicar una sola clase para discutirlo en la próxima sesión. Oremos.